Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Domingos Laicos, el número 82, nada más y nada menos. Nos hemos juntado, Javi, gracias como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio y yo para todo lo demás. El programa de hoy ya tiene un título que nos dice mucho. ¿Se puede legalizar el Opus Dei? Vamos a empezar a analizar la viñeta que ha hecho Gobal para este programa y entonces él se basa en la frase "sobre esta piedra levantaré mi iglesia", que se supone que es la frase con la que Jesús dio el pistoletazo de salida a esa empresa que hoy se ha constituido como Iglesia S.A., pero la vamos a ponerla en su tiempo, con su contemporaneidad, porque el Opus surge en 1928. Entonces, en ese momento, Escrivá de Balaguer lo que utiliza como piedra sólida y contemporánea es un ladrillo que va a estar constituido por un fajo de dinero. También utiliza una paleta con remate cristiano para amasar el dinero y dar solidez a la construcción. Y eso sí, todo bien nutrido de pinzas, porque para tapar tanta corrupción hay que taparse las narices. Entonces, esa frase primigenia de "sobre esta piedra levantaré mi iglesia" se convierte en "sobre esta piedra levantaré mi obra". Opus Dei. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Bueno, al tomar conciencia por experiencia propia de lo profundamente infiltrado que está el Opus Dei en la justicia, en la fiscalía, el gobierno del Poder Judicial de nuestro país, el ilustre letrado José Luis Mazón fundó en el 2022 la Asociación Antipus para nada menos que plantear y legalizar todas las sectas infiltradas en los poderes de nuestro Estado, y empezando por la más acuciante, el Opus Dei. No obstante, Antipus no es la primera batalla laicista de este definido como Quijote abogacil o también abogado de lo imposible, que se ha enfrentado a todos los poderes satánicos, los poderes sotánicos. También podremos preguntarle sobre lo que ha emprendido a lo largo de su prolífica carrera en defensa de los derechos humanos y por todas aquellas batallas que está cursando en estos momentos, como la defensa de la revista Mongolia, de la que habrán oído hablar recientemente, en la querella que presentaron abogados cristianos. A continuación, adjuntamos el PDF del libro póstumo de Josefina Hurtado, que puede llegar a constituirse como la semilla puesta, según palabras de José Luis, como la semilla puesta por el destino para la ilegalización del Opus. Empiezas. Bien, bueno, José Luis, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no? Sí, espero que tú también. Manteniendo la sagrada lucha en favor del laicismo, que es una lucha sagrada, o sea, sí. Hay que irrigarlo todo, ¿eh? Sí, bueno, la tuya tiene muchos más riesgos incluso. Pero en fin, nos alegramos un montón de que nos dé este rato para charlar. Yo también estoy muy contento de estar aquí, en fin. Me gusta el ambiente de la lucha por el laicismo. Pues empezamos entonces, si te parece, para empezar, pues yo creo que la primera cuestión es si para las personas que nos oyen podría explicar qué es esta asociación Antipus
y cómo se puede formar parte de ella. Y también que para los que son bastante escépticos, que yo creo que somos muchos, yo casi que me cuento también escépticos, digo, en cuanto a las posibilidades que hay aquí en este país, ¿qué viabilidad tiene teniendo en cuenta lo infiltrado que está el Opus en nuestra judicatura, en nuestra política, incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con juezas como la numeraria María Elosegui? Sí. Bueno, Antipus es una asociación que crece al socaire del libro de Josefina Hurtado, En 4 días morirás, que describe una historia súper tétrica de una infiltración del Opus Dei en las instituciones murcianas. El Opus Dei asesinó al padre de Josefina Hurtado y el Opus Dei había asesinado antes a la madre. Eso lo descubre ella y como consecuencia de ese proceso que se judicializa y por la judicialización que llevo yo, descubrimos que el Opus tiene una red de jueces, de secretarios judiciales, de fiscales, de forenses y de sanitarios que le apoyan. O sea, el Opus Dei es una metástasis infiltrante en la justicia, en la sanidad, que está también muy metido. Hay, por ejemplo, el servicio de oncología del Hospital Morales Meseguer de Murcia, donde se atendió al padre de eso, está totalmente controlado por el Opus Dei. Entonces se toma conciencia de un mal terrorífico y se crea esa asociación con vistas. Es una asociación Antipus que es contra el Opus, Antipus. Y el objetivo real, el verdadero, en torno al cual realmente ponemos nuestras energías, es cargarnos al Opus y legalizarlo. Porque materia para ilegalizarlo hay. Lo que pasa es que como está tan infiltrado en los poderes del Estado, es una cuestión difícil. Hay que hacer depuración de los poderes del Estado y eso no está tan lejos, ¿eh? O sea, por ejemplo, la caída del régimen del 78 va a ser el principio del fin del Opus en España. Cuando caiga el régimen del 78, cuando se pueda hacer, fíjate tú, una cosa tan aparentemente lejana como el referéndum de la monarquía es la marca del destino de que al Opus se le va a poder hacer una depuración y echar a todos los jueces del Opus, echar a los fiscales del Opus, que luego se van a ocultar, ¿sabes? O sea, Antipus es un movimiento de respuesta, es la resistencia que nace en una fase ya final, estertórica del Opus Dei. Todavía tiene mucho poder, pero al Opus Dei no le queda mucho tiempo. Hay un montón de... Yo tengo una teoría, una especie de profecía. El Opus Dei se fundó el 2 de octubre del año 28, cuando Escribas dice que recibe una visita de Dios, que yo digo que es un Dios particular, ¿no? Como aquel con el que hablaba y con el que se entendía el pueblo judío dirigido por Yahvé, y que le dice que tiene que fundar eso. O sea, yo creo que eso es un pacto fáustico, diabólico, que ha funcionado. Y yo creo que tiene una duración máxima de 100 años. O sea, el 2 de octubre del año 28 de esta década, creo que como máximo es la duración de la existencia de ese pacto fáustico. A algunos amigos se lo comento, se ríen de ello, pero luego ven acontecimientos, por ejemplo, la supresión de la ciudad esta, que le quitan el poder del santuario este que tienen en Barbastro, que le quitan la influencia que tiene. Que yo creo que la Iglesia Católica va a ilegalizar el Opus antes que los tribunales lo legalicen, que se va a quedar con todo, ¿sabes? O sea, yo creo que están soplando vientos muy fuertes, aunque no se vean todos, ¿sabes?, para eliminar al Opus de la sociedad. Porque el Opus es sotánico y satánico. Sí. Es una fuerza maligna. Parece, ¿no? En esto quizás parece que hay algunas tendencias del actual Papa, ¿no? En irle cortando también, el Papa, quitándole cosas, ¿no? Sí, un momento que voy a darle un poco de volumen, que creo que se me ha cortado un volumen. ¿Y las personas que quieran formar parte de Antipus, por ejemplo, cómo lo...? Pues escribir un correo electrónico a asociacionantipus@gmail, ¿sabes?, que es la forma que tenemos ahora mismo de contactar con las personas que quieren colaborar con Antipus. Antipus es una asociación creada específicamente para fines jurídicos, ¿no? O sea, nosotros estamos estudiando ya el pleito del tema de la forma jurídica que tiene el Opus Dei, que no tiene forma jurídica legal. Es decir, el Opus Dei está en una tierra de nadie, está utilizando una figura jurídica de la cual no dispone ni por la ley de asociaciones, ni por la ley de entidades religiosas, ni siquiera por el derecho canónico. Y a continuación estamos estudiando la ilegalización del Opus Dei, que el documento de la denuncia canónica que se ha presentado por Moya ante la Iglesia proporciona una gran cantidad de utilidad. Decía que el Papa ahora mismo estaba en reacción. Sí, la Iglesia Católica sabe que el Opus Dei resta más que suma.
el anterior Papa es que era del Opus Dei, ¿sabes? Tanto el último como el penúltimo, el que hizo la beatificación y la santificación de Escrivá y Balaguer. Pero los tiempos cambian, ¿no? Y ahora el Opus Dei le toca estar de capa caída, aunque tiene muchísimo poder. Por ejemplo, en Estrasburgo, pues lo habéis dicho, está la señora Elósegui. Elósegui es un numerario de la Universidad de Navarra. Los numerarios tienen una obligación de ser obedientes, el deber de obediencia con el Opus. Entonces, yo he presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Antipus, y yo, también a título particular, una petición para que echen a Elósegui, porque no se puede ser un juez de una secta, ¿entiendes? Como el Opus Dei, que tiene deber de obediencia, y ser juez al mismo tiempo, porque para ser juez hay que ser independiente, y ella no lo es. Es como si en una organización, eso lo ha tratado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la masonería en Italia, jueces vinculados a la masonería, y se ha discutido y han dicho que los jueces no pueden estar vinculados, igual que no pueden estar vinculados a un partido político, o sea, no pueden formar parte ni someterse a la disciplina de un partido político. O sea que hoy se abren bastantes frentes interesantes contra la labor del Opus Dei. Son malos tiempos para ellos, ¿sabes? José Luis, el hecho de que esté María Elósegui en el Tribunal de Derechos Humanos, claro, afecta a las causas que se presenten desde España, ¿no? Porque es el juez del país el que lleva la batuta, ¿no? Si no estoy equivocada. O sea, que sería muy importante para nuestra causa, por ejemplo, que María Elósegui fuera retirada de ese cargo tan importante. Sí, yo ya hice una petición con el anterior presidente, me la rechazó, y ahora como hay una nueva presidenta, que es la irlandesa, que por cierto entiende bien el español y lo habla, yo he vuelto a cursar una nueva petición, pide a la presidenta, tiene usted que convocar un pleno porque un juez no puede ser del Opus Dei, no puede ser de una secta, y formar parte del colegio de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Seguramente me va a decir que no, pero ahí queda, ¿sabes? Todo eso es... O sea, la lucha no hay que buscar resultados espectaculares inmediatos, porque si no te desaniman. Es crear masa crítica, ¿entiendes? Ir acumulando cosas. Yo a los de Mongolia, cuando les condenaron por la absurda demanda de Ortega Cano, les dije, esto no lo podéis llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque hay una opusina de juez. Y normalmente en los casos del país, el primer filtraje que se hace es a través del juez del país, porque es el que conoce el lenguaje y puede leer directamente los documentos. Digo, entonces lo mandamos al Comité de Derechos Humanos, que en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que también es un órgano jurídico que admite casos, que admite demandas, allí no hay nadie de Opus Dei. Bueno, pues nos queda la ONU entonces. Sí, y yo creo que Estrasburgo también va a ir calando. Yo pienso que para ciertas cosas, si se persiste la denuncia pública, para ciertas cosas la presidenta en este caso no la va a dejar intervenir, digamos que tome un protagonismo, que puede mandar a un jurista, puede mandar a otro juez, ¿entiendes? Diciendo, no vamos a estar aquí a lo que nos diga el Opus Dei. Es decir, que coarte su libertad interna de manipular los casos. Hoy quien manda en los casos que se presentan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el prelado del Opus Dei, porque ella tiene deber de obediencia hacia ese prelado, ¿sabes? Entonces, una cosa, con que se sepa, con que se divulgue, ya se hace bastante, ¿sabes? Se le hace mucho daño al Opus Dei con eso. El Opus Dei es como la Iglesia, el sector más oscuro de la Iglesia Católica, amigo del secreto, ¿sabes? Porque se mueven en el secreto. Todo tiene que ser secreto, ¿sabes? Entonces, cuando se lo sacas a la luz pública, pues bueno, una criatura de la oscuridad le enfoca en la luz y lo matas. Bueno, en los orígenes de Antipus ya nos has contado que estaba el caso de la sedación programada del supernumerario Juan Hurtado, el padre de Josefina Hurtado. Entonces, vamos a poner a disposición de todos los oyentes el libro en PDF para que puedan leerlo. Pero ¿qué les puedes explicar un poco sobre lo que estamos hablando? ¿De qué va el libro de En 4 días morirás? Bueno, es una crónica bastante bien hecha, muy absolutamente veraz, sobre el asesinato del padre de Josefina Hurtado, el día que era aniversario de la canonización, de la beatificación de Escrivá y Balaguer, el 17 de mayo del año 2015. El miércoles 13 de mayo de ese año, el hijo de hermano, que es cura de los Opus Dei, le dice a su padre, Juan, me ha dicho el oncólogo que en 4 días morirás. Aquello era el cumplimiento de un ritual.
Porque ellos no van a ser tan tontos de por un descuido decirle al padre que va a morir dentro de 4. Es que el ritual que escribió Escrivá, y que se llama, es una carta que dice que cuando un hermano está muy mal, sale un médico a por una inyección. Detrás de ese inocente ritual de sale un médico a por una inyección, es un ritual de cargarse al pariente, ¿sabes? Vamos a ver, estas cosas tienes que conocer muy bien el mundo satánico, el mundo de las sectas para entenderlas, ¿sabes? Para ello es muy importante que eso se haga y que se le diga. O sea, no vale con matarlo, tiene que saberlo. Y seguramente se esforzaron muchísimo en que lo aceptara, en que fuera de buen grado. Había vidrios por el suelo cuando llegó Josefina, y eso que habían estado limpiadoras allí. Aquello de Pacífico no tuvo nada, de sedación no tuvo nada. Se le quedó una marca en el labio inferior, un moratón que Josefina investigó con un forense del Reino Unido y le dijo que eso es una señal de que lo habían rematado tapándole la boca, ¿sabes? Entonces, en ese libro cuenta con pelos y señales cómo se hizo, por qué se hizo, la colaboración judicial que había, bueno, y la existencia de algún juez independiente, un par de jueces que realmente fueron profesionales y investigaron como debía investigar. La conexión política del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Riquelme, que es un comisario político del Partido Popular y un cooperador con el Opus Dei, el juez portavoz de Jueces para la Democracia, el garrote que resulta que fue puesto por el presidente del TSJ para cerrar un falso del caso, lo cual es una vergüenza para Jueces para la Democracia total. Yo tengo el proyecto, pues mandarle una carta a la Dirección Nacional de Jueces para la Democracia para que sepan qué clase de personajes tienen allí en su tierra representando a Jueces para la Democracia. En fin, da pelos y señales, y no le ha puesto nadie una querella, Da pelos y señales. No se pudo publicar porque ella muere antes de que se publique. Y la familia, pues yo les aconsejé que hicieran una inscripción oficial y que se publicara, y se han desentendido. La familia no es igual que Josefina Hurtado. Su marido y su hija no han querido continuar con la lucha de ella. Entonces es un documento que es una semilla, ¿sabes? Para acabar con el Opus Dei, o por lo menos para crearle un frente doloroso. Yo creo que ese libro en el futuro va a tener mucha más difusión de la que tiene en la actualidad. Escuchad, El Quijote estuvo 150 años sin ser una obra famosa, Eso poca gente lo sabe, Claro. Poquita gente. Cuando muere Cervantes, muere indigente, pobre, entiende que no tiene ni dinero para pagarse el entierro, que se hace franciscano para poder costearse el entierro, y tardan 150 años los ingleses en descubrir el Quijote. Pues esto de Josefina Hurtado no vamos a tardar 150 años, ¿sabes? Pero a lo mejor tardamos 5 o 6 años, Sí, en darle la fuerza que se merece. De O sea, que ese es el libro, es la obra póstuma de ella. Realmente es como si ella hubiera consagrado su vida a eso, ¿sabes? Muere en condiciones, ella muere, decía, estaba bien, una persona de los 50, 60 años como máximo, o quizá menos, y que tiene unas fiebres que piensa que ella es médica, no quiere ir al hospital, y lo que me cuenta a mí la familia es que muere de un ataque cardíaco, una especie de crisis. Aunque los forenses de Inglaterra, todo el que muere con COVID, como aquí, ya ha muerto de COVID, lo cual, en fin, es una cosa que esa identificación. Y estoy seguro que los macabros del Opus se han alegrado de la muerte de ella y han pensado que era castigo de Dios. Peor para ellos. Bueno, de todas maneras, esto se puede ver en internet, ya hemos dado el enlace para que se... Sí. Y demás. Todos los que quieran lo pueden leer. Sí. Pues seguimos cambiando un poco de... Bueno, seguimos con el mismo tema, pero cambiando un poco de personaje. Cuando en el número 80 de este programa, de Domingos Laicos, lo dedicamos a la denuncia que presentó Antonio Moya, una persona que ha sido numeraria del Opus durante 42 años, si no recuerdo mal. Sí. Y que presentó junto con otras 10 personas una denuncia contra el Opus en el dicasterio del clero y de la doctrina de la fe. Ellos lo presentaron ahí. La pregunta contigo como experto jurídico, ¿qué viabilidad tendría esta denuncia en la justicia civil? Escucha, la denuncia, como tal denuncia, eso es un documento que reporta una gran utilidad probatoria a una denuncia penal o civil contra el Opus Dei. Es decir, ese documento tiene mucho valor.
tiene mucho valor operativo fuera de la Iglesia Católica. Yo supongo que ellos lo han hecho pues, como miembros de la Iglesia, denunciando en la estructura interna para que tomen medidas contra el Opus. Yo creo que también en la estructura, me da la impresión, por lo que yo sé de fuera, que yo no soy eclesiástico, ni conozco la Iglesia Católica por dentro, pero por lo que yo sé por fuera, y en el contexto que estamos, que esa denuncia va a ser bastante eficaz a nivel interno contra el Opus. Tal vez desate un procedimiento de disolución del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, que se queden sin estructura jurídica. Pero a nivel penal, que es lo que yo estoy pensando, da muchísimos datos, delitos de asociación ilícita. Eso encaja, la conducta del Opus y de los datos que da ahí encaja en un delito de asociación ilícita con una posible ilegalización del Opus Dei. Se puede intentar ahora y que fracase y en un momento posterior volverlo a intentar y que triunfe. Yo no digo que estas cosas vayan a salir en la primera. Lo que sí te digo es, como especialista en guerras jurídicas, que la cosa promete. Fenomenal, qué bien. Bueno, lamentablemente las batallas laicistas no siempre se ganan. No siempre se consigue la retirada de las cruces, como por ejemplo la cruz de la muela de Orihuela, este símbolo de tortura mutado en icono de adoración al sufrimiento. Y nos gustaría que nos hablases de sus idas, de sus venidas, de tu intento de retirada y de ese vídeo de la alcaldesa pagado con fondos públicos. Ah, sí, bueno, Orihuela es mi tierra. Yo soy oriolano, soy de Orihuelita del Señor, que es el sobrenombre que se le da a Orihuela. Es un pueblo que con 20.000 habitantes tenía 33 iglesias, ¿sabes? Y conventos, etcétera. O sea, aquello se le ha llamado el Vaticano Español con mucha razón, ¿sabes? Entonces, cuando yo me metí primero con el Cristo de Monteagudo de Murcia y tuve que salir casi de destierro como Mahoma, porque iban a por mí, Mahoma y Mahomazón, pues hasta hacer un juego de palabras, ¿sabes? Fundando una nueva religión iconoclasta, ¿sabes? Porque aquello, eso, escucha, las religiones antiguas son iconoclastas. O sea, para la persona religiosa crear una imagen de Dios es una ofensa, ¿sabes? O sea, que todavía, que todavía somos había puristas. algo laico en aquella... Sí, somos puristas todavía. Totalmente, totalmente. La religión original rehúye la imagen de Dios. Bueno, pues yo, después de meterme con el Cristo Monteagudo, que me querían matar y me sí, luego, si te parece, comentamos Monteagudo. Vamos primero con la muela de Orihuela. Vamos. Sí, Orihuela. Como Jack, vamos por partes. Como Jack el Destripador, sí. Vamos por partes. En fin, cuidado que te lo descontextualizan y te dicen que Europa laica hace propaganda de Jack el Destripador, ¿entiendes? Sí, seguro. En la entrevista de un abogado anti-opus, ¿sabes? Activista anti-opus. Bueno, pues escucha, Orihuela es un pueblo que está bajo una pared de roca impresionante y encima de esa roca impresionante, esa montaña que se llama la Muela de Orihuela, pues hay una cruz que viene de los Andes. Bueno, yo creo que esa cruz la colocaron después de la Guerra Civil, porque la Guerra Civil se dinamitó la cruz que había ahí. Y antes había una cruz de madera que los vientos se la llevaban cada 2 por 3. Entonces yo, aprovechando el impulso laico de la sentencia Lausi del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le había obligado a Italia a retirar los crucifijos, que luego la anuló la mayoría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues aprovechando ese impulso laicista, me metí en un pleito contra la Comunidad Autónoma Valenciana, que es la encargada de la sierra de Orihuela, un pleito para retirar la Cruz de la Muela, que se hizo muy famoso. Entonces toda Orihuela se reunió contra mí. La alcaldesa, que era del Partido Popular, llega a hacer un vídeo, cuando son las fiestas medievales de Orihuela, un vídeo de que Lucifer quiere quitar la Cruz de la Muela y los oriolanos con la cruz, ¿entiendes? Resisten a ese vampiro maldito, el demonio Lucifer, que ese soy yo, claro. Sí. A mí la verdad es que no me ofendió en absoluto, porque Lucifer es una palabra bonita, es ser de luz. ¿Entiendes? Es decir, Lucifer no... Para mí no significa lo que significa para ellos, ¿no? Se gastaron, no me acuerdo, 14.000 o 20.000 euros en el dichoso vídeo. Yo denuncié a la alcaldesa, porque eso lo consideré malversación de dinero público, denuncié al Tribunal de Cuentas, que entonces estaba en manos del PP, aunque hubiera estado en manos del PSOE era exactamente igual. Estas cosas, fíjate, la concejala jefe del Partido Socialista, Antonia, que no me acuerdo su apellido, que era profesora de literatura, se manifestó en contra de mi petición de retirar la Cruz de la Muela, ¿sabes? Que aquello era un caso de infracción del Estado laico como la copa de un pino. Ese estaba en terreno público y era un símbolo religioso.
pero los jueces de Valencia dijeron que eso no es un símbolo religioso, sino es un símbolo cultural. O sea que ahora nos tragamos las cruces, los cristos, las vírgenes en lugares públicos porque forma parte de nuestra cultura y no podemos renunciar a ella. Un cinismo de Padre Señor mío. En fin, sí. Un día todo esto también tendrá su vuelta, ¿sabes? Todo esto habrá que quitarlo, o sea, estoy seguro, eso tiene un tiempo que estamos ya en la cuenta atrás de la instauración de una sociedad mucho más laicista, no cristo confesional, como decían otros. Sí, ojalá tenga razón. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que a mí me encanta y que os recomiendo que si podéis ver el vídeo, pues que lo veáis porque vale muchísimo la pena. Quiero ser santa de los irreverentes, parálisis permanente. Bien, después de esta pausa musical continuamos y bueno, tú tienes también en tu lucha de las que estamos hablando hoy, algunas de ellas, pues tienes bastante con el tema de cruces, parece ser. Hay una en que incluso parece ser que la integridad física pues corrió cierto peligro, ¿no? Hablamos del intento de retirar la cruz del Cristo de Monteagudo, que quizá a nosotros que somos de Córdoba, por lo que comenta y tal de este caso, nos recuerda un poco lo de la mezquita, ¿no? La historia de la mezquita con la catedral en medio y todas esas cosas. Pero, en fin, es un poco así. ¿Por qué solicitaste esa retirada? ¿Y ha tenido algunas consecuencias o qué? Escucha, bueno, fíjate, te voy a contar cómo fue la historia. Yo estaba con mi hijo, que entonces tenía 14 años, estábamos en lo alto de un monte, de La Panocha, que hay justo encima de Murcia, y se veía desde allí el Cristo de Monteagudo. Y yo le comento a mi hijo que ha salido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablando de que obliga a retirar los crucifijos como símbolos católicos y confesionales de las iglesias que son públicas en virtud del principio de la laicidad del Estado. Y mi hijo se mira al Cristo y dice, oye, el Cristo Monteagudo está en esa misma situación. Entonces, a partir de ese momento surge la idea, ¿sabes?, de estudiar el tema de la retirada del Cristo Monteagudo. Es la imagen de un Cristo que, por cierto, también tiene una intrahistoria súper curiosa, ¿no? La historia de ese Cristo, que yo la descubrí. Es un Cristo que está con los brazos abiertos, o en lo que le llaman el Sagrado Corazón. Entonces,
el siguiente paso que hicimos fue a la semana siguiente, el fin de semana, el sábado, fuimos los dos, él y yo, debajo del Cristo, al monte de Monteagudo. Debajo del Cristo nos pasamos allí toda la tarde, porque yo quería saber, sentir si aquella aventura era provechosa o no era provechosa, si había que hacerla. Yo me guié un poco por la intuición de mi paganismo, como los romanos. Para mí los augurios y todo eso son súper importantes. O sea, hubo generales romanos que por un augurio de que un rayo le cayó a unos asistentes suyos del caballo, se dio la vuelta, se fue a Tarragona y no planteó batalla hasta el año siguiente. Bueno, pues nosotros nos pasamos la tarde allí en plan religiosidad pagana, a ver las señales. Y las señales es que nos pasó una bandada de cigüeñas negras que yo no había visto en mi vida. Y yo digo, qué cosa más rara. Y que luego se nos estacionó un búho al lado, muy cerca, que estuvo allí presente, inmóvil, mirándolo, y dije, Marco, los dioses dicen que hay que ir para adelante, ¿me entiendes? Y ahí empezó la historia, o sea, empezó con un mecanismo religioso pagano, atacar, de alguna manera, yo que me considero un pagano, y como ellos nos oprimieron cuando nosotros estábamos en Roma y que nos prohibieron, pues ahora necesito vengarme de ellos, ¿entiendes? O sea, que también hay un cierto sentimiento de venganza, ¿sabes? Arquetípico, ¿no? Sí. Y ahí empezó la historia. Yo presenté una reclamación, lo que no me imaginaba es que esa reclamación iba a generar un movimiento de protesta. Perdona, José Luis, un momento. Entonces, Perdona, solo un momento. Es que igual no hemos descrito bien, igual para el que no conozca, que este Cristo está incrustado en el castillo del último rey musulmán de Murcia, ¿no? Sí, te digo un poco para quien no conozca Monteagudo. Claro. Porque, claro, hemos hablado del paralelismo con la mezquita, pero, claro, igual no hemos acabado de decir un poco eso, que es patrimonio, ¿no? Un patrimonio, en principio, a conservar, y le han incrustado ahí un elemento de otra confesión. Perdona, sí. Ese fue el segundo... Ese fue el segundo pleito que yo metí contra el Cristo. El tema del patrimonio histórico. Porque resulta que el Cristo está... O sea, hay un decreto de castillos de Franco del año 44 y que dice que nunca en los castillos no se puede poner ninguna estructura, nada que altere su carácter, es decir, que altere su imagen. O sea, que el decreto de Franco prohibía la existencia del Cristo, ¿sabes? Entonces, estaba sobre un castillo milagrosamente conservado de Ibn Mardani, de la época de Ibn Mardani, el último rey el último rey antes de entregarse de venir Alfonso X el Sabio. Entonces, era una cosa, yo desde pequeño, que yo era de los grupos Misión Rescate, que eso en los años 60 era una especie de organización de televisión española para que los niños colaboraran con la arqueología y tal, yo tenía una especie también de fijación que ese Cristo ahí no pegaba con un castillo. O sea, que había un componente también de patrimonio histórico, que eso dio lugar al segundo pleito que yo le metí al Cristo de Monteagudo, que fue por la razón de que había ahí un elemento de patrimonio histórico protegible y una ley que nos amparaba. Pero los jueces, digamos, procatólicos, que aunque muchos de ellos no son católicos, pero lo son por apoyar al poder establecido, ¿sabes? O sea, actúan en favor del poder establecido. Dijeron que el mismo argumento, que era un símbolo cultural. O sea, que el Cristo era como el castillo, ¿no? Que teníamos, equiparaban el Cristo al castillo. El Cristo es una edificación, una estatua levantada en los años 50. Claro. Y bueno, y ahí al final tu digrea física corrió peligro. Sí, ya, yo tuve que salir de... Cuando se montó la manifestación contra mí, contra la petición de retirada del Cristo, que fue, o sea, esto fue en febrero, un fin de semana montaron una manifestación en la puerta del ayuntamiento donde iban todos los concejales del Partido Popular, ¿sabes? Hasta el consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma acudió a la manifestación en defensa del Cristo. Pero resulta que llovió un montón, entonces aquello se abortó. O sea que la naturaleza estaba en contra de Cristo también. Fenomenal, menos mal. Bueno, de todas formas, tú sí que has conseguido retirar alguna cruz en Murcia, te digo, porque, oye, ya que hemos hablado ahora de dos que no salieron, pues si quieres comentarnos alguna. Y también nos gustaría saber, ¿para cuándo crees que se podría volver a intentar retirar la cruz del Valle de los Caídos? En cualquier momento, eso ya está maduro, ¿sabes? Para conseguirlo. Eso es una cosa indignante, lacerante. Garzón y un abogado, amigo mío el abogado, que se llama Manuel Ollé, intentaron
un recurso contra el propio Valle de los Caídos por el tema de la memoria histórica, que tenían toda la razón del mundo, pero no había un recurso específico contra la cruz, ¿sabes? Y la cruz es doblemente ofensiva. Es ofensiva porque es el símbolo de la victoria de Franco y es ofensiva porque va contra la laicidad del Estado, contra el principio del artículo 16 de la confesionalidad o laicidad, que es lo mismo, tanto monta como monta tanto, ¿sabes? Entonces, ese tema podría plantearse en cualquier... Y yo creo que van a venir vientos muy favorables para poder plantear la retirada, porque es vergonzoso. A mí la verdad es que me rechina cada vez que voy a Segovia, que me gusta ir a Segovia, por su acueducto, sobre todo, soy un seguidor de ese monumento segoviano de origen romano, pues el ver ahí la cruz, ¿entiendes? O sea, esto es como ver la cruz gamada, o sea, si Hitler hubiera querido y hubiera una cruz gamada todavía puesta en algún sitio de Alemania, ¿sabes? Sería absolutamente impensable. Esa cruz también es la marca de la victoria de Franco, que está todavía ahí viva, ¿sabes? O sea, es como si aquí la democracia no se hubiera instaurado real y definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Y nos puedes o quieres reseñar un poquito sobre la cruz que conseguiste quitar en Murcia? No, en Murcia, en la cruz, que todas las cruces que he intentado quitar casi me crucifican a mí. ¿Ah, o sea, sí? he escapado por pelo. Vamos a ver, yo no he venido a quitar cruces, he venido a marcar objetivos para que otros las quiten, ¿entiendes? Sí. Yo soy como el ángel ese del Señor que iba marcando por las puertas, aquí no matar a Lani y tal, pues eso es lo que hago yo, pues yo al revés, para que maten, o sea, para que quiten, ¿sabes? Bueno, pues entonces dejamos un poquito las cruces. Hay un pleito, una batalla mía, que es por San Raimundo de Peñafort, que esa es otra cruz que soporta la abogacía, ¿sabes? El patrón de la abogacía. Claro. Yo tuve una batalla importante contra el colegio de abogados, con un juez que era católico y que luego, al año de haberme desestimado la demanda, se arrepintió de no haberme estimado la demanda, porque me dijo, si yo ahora tuviera que poner tu sentencia, te daría la razón, porque el laicismo es una cosa muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el juez me dijo, están llenando de profesores islámicos los institutos, porque se reproducen mucho más que nosotros, entonces hay que ir al laicismo porque es la forma de pararlo. Entonces, sí. Se había cambiado de bando, ¿sabes? Bien, bueno, dejando ya las cruces un poco, vamos a algo mucho más actual, que es la defensa de los amigos de Mongolia, que se pleiteando por una querella de abogados cristianos, por aquello de la ofensa al sentimiento religioso que tanto se ofende, pues tú has pedido un sobreseimiento libre porque no se puede someter a los denunciados a pena de banquillo a sabiendas de que van a ser absueltos. Es verdad que últimamente casi todos estos casos pasan son sobreseídos, pero sin embargo ahí sigue estando el artículo 525 famoso. ¿Hasta cuándo? Sí, la ultraderecha católica, que es quien promueve este tipo de cosas, ¿sabes? Utiliza ese artículo y una cierta parte de la judicatura que le es receptiva para, como por ejemplo en el tema la denuncia en la que yo intervení en Barcelona se le ha puesto manos limpias para imponer la pena de banquillo, que sabéis que es la pena de banquillo es que te hacen un juicio, del que vas a salir suelto, pero te pasan por el por la crucifixión del proceso. Entonces esto es una cosa que cada vez van perdiendo más terreno. De las 4 querellas o 3 querellas que han puesto, solamente una la han admitido a trámite. O sea que estamos ganando terreno. Este artículo, el 525 del Código Penal, es una cosa de otro tiempo. De hecho, hay jurisprudencia ya, la más moderna, que establece que el delito de ofensa a los sentimientos religiosos no se puede interpretar como que uno cuando haga crítica a los sentimientos religiosos, que pueden ser de cristianos, musulmanes u otras confesiones, porque se sientan ofendidos los miembros de esa confesión, haya un delito. O sea, solamente se puede aplicar esto cuando hay una conducta que efectivamente recorta la libertad, es decir, pone en peligro la integridad física de los miembros de esa confesión, en casos extremos que desde luego no tienen nada que ver, por ejemplo, con la portada de Mongolia de la Navidad del año pasado, donde salía igualito que su padre, salía un excremento, una mierda, y la figura de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, o del Padre, el Padre físico, haciendo una crítica a la Navidad. O sea, una cosa muy oportuna y que desde luego no estaba... Vamos, eso en una sociedad democrática forma parte de la libertad de expresión.
Claro, y otra cosa que te quería yo comentar, que igual estoy equivocada, pero al 525 no se le podría dar la vuelta, porque claro, ofensa a los sentimientos religiosos. Aunque yo, por ejemplo, me declare atea, yo también puedo tener sentimientos religiosos. O sea, yo también me puedo sentir ofendida, por ejemplo, por una cruz de los caídos. O sea, no... Totalmente. Totalmente. Es decir, en una jurisprudencia más avanzada se le podría dar la vuelta al 525, pero para eso necesitaríamos querellas en ese sentido. Por ejemplo, pues decir que esto ofende a los sentimientos religiosos de los laicos, ¿eh? Aunque eso ya lo protege el propio principio de laicidad del Estado. Pero perfectamente hay cosas de la Iglesia Católica, sobre todo declaraciones de gente como obispos, etcétera, contra los homosexuales. La propia jueza de los seguidores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos públicamente dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Eso es una ofensa a unos sentimientos humanos que se pueden perfectamente equiparar. Eso es un delito de odio por parte de ella, ¿sabes? Y más ocupando la posición que ocupa. O sea que el 525 también se le puede... las armas de la lucha son inagotables. Lo que pasa es que a veces no se nos ocurren a tiempo. Yo digo que las leyes antiguas admiten usos nuevos y ese uso alternativo del 525 también se podría dar. Pero exige que alguien cualificado lo lleve adelante y que se estudie el caso y se busque la oportunidad óptima. O sea que sí, yo sí pienso que se le podría dar perfectamente la vuelta. Las leyes el que hace las leyes no controla todo el uso que se puede hacer de las leyes en el futuro. Las leyes toman vida propia. Y lo que parecía para una cosa le puede dar la vuelta y utilizarla para su contraria. Eso es verdad. Sí, es que yo, por ejemplo, a mí me pasa con el artículo 16 también de la Constitución, cuando dice que España es un Estado confesional, pero tendrá en cuenta las creencias de los españoles, ¿no? Pero digo yo, bueno, ¿y por qué no tiene en cuenta ahora, por ejemplo, las no creencias? Porque si el 40% de los españoles se declaran no creyentes, o sea, si se comprometió en la propia Constitución a tener en cuenta las creencias, la no creencia también debería de poderse equiparar a una creencia más en derechos, por lo menos. Totalmente. Por el principio de igualdad ante la ley. O sea, si tú proteges las creencias religiosas, las creencias que consisten en no creer en ninguna religión ni en ningún Dios están en un trato de equiparación racional igual al de las creencias religiosas. No puedes hacer desigualdad arbitraria entre colectivos, ¿no? Entonces el ateísmo también es una forma. Y de hecho yo creo que en algún país se ha escrito como confesión religiosa una agrupación de ateos, de gente que no cree en ninguna religión. Y se ha aceptado, porque es otra forma de religión. Bueno, es otra forma de creer, porque ¿qué son las creencias religiosas? Son creencias. ¿Qué es el ateísmo? También creencia. Perfecto. Bueno, en España, como decía nuestro querido y admirado Puente Ojea, no es un Estado aconfesional, sino criptoconfesional. ¿Qué debería pasar para que la mayoría entienda la necesidad, lo importante que sería para la convivencia un Estado laico? Bueno, eso ya va ganando terreno. Ojeda lo decía, pero también yo me acuerdo de mi amigo el juez Joaquín Navarro, que era un tío muy valiente, muy atrevido, que salía despotricando contra la Iglesia Católica, contra el gobierno de Felipe González, contra Aznar. En fin, era un hombre perseguido por todos los lados. Él en su libro, en uno de sus libros que yo tengo, habla de que España es un Estado criptoconfesional. O sea, ¿qué se puede hacer? Pues garantizar mediante una ley la eliminación de todos los símbolos religiosos de los lugares que son públicos, ¿entiende? Que se da. Yo voy mucho al acueducto de Segovia. Pues allí tienen una cruz abajo, ¿sabes?, al pie, que eso no tiene nada que ver con el acueducto, y donde estaba seguramente la estatua de la hornacina, donde estaba la estatua, tienen una virgen, ¿sabes? Eso es una ofensa al Estado laico, ¿entiendes? ¿Qué pinta ahí? Aparte que lo afea, ¿sabes? Ni siquiera corresponde históricamente. Yo en Mérida presenté una denuncia porque habían colocado, en el Teatro de Mérida habían colocado un montón de cruces en el suelo, que aquello no tenía nada que ver con el Estado, al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo se me puso de parte de las cruces. Digo, qué irracionales, ¿eh? En fin, vamos a ver, cada cosa que hace, o sea, nunca hay una derrota pura ni una victoria pura. Cada cosa que haces, cada denuncia que haces tiene su efecto
victorioso, ¿sabes? Porque debilita, ¿eh? Es como si a una roca dices, no, es que no me la ha cargado la primera, pero del mazazo que le has dado, del golpe que le has dado, tú has generado una grieta que tú no ves, pero que está ahí, que se acumula a otras que vengan después, ¿sabes? Entonces, eso es una teoría de la lucha continua, que hace que tú, o sea, la victoria no está en el resultado, la victoria está en que hagas la acción. Con eso has ganado, ¿sabes? Entonces, haciendo pequeñas cosas, se va a conseguir. El confesionalismo corresponde a otra etapa de la humanidad que está ya de capa caída, y la sociedad va a ser laica. Por ejemplo, si la coalición de gobierno está nueva, que se va a reeditar, podría aprobar una ley del Estado laico, ley del Estado confesional, y empezar a eliminar, por ejemplo, la cruz de los caídos. El símbolo este que hay también del Cristo viniendo por la A4, que no sé cómo se llama, la torre de no sé qué, ¿sabes? Que ahí en la Guerra Civil organizaron un fusilamiento. Yo leí una anécdota en la historia de Madrid, ¡pam, pam, 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 pam! Llegaron los republicanos y le pegaron unos cuantos tiros. Por cierto, no sé si sabéis que en la Unión Soviética, bueno, que todavía no era Unión Soviética, el año 17 o 18 se hizo un juicio contra Dios bajo el mandato de Lenin. Formaron un tribunal con todas las de la ley, pusieron a Dios en una Biblia en el sitio del banquillo de los acusados. Se celebró un juicio que duró de no sé cuántos días. Tuvo abogado defensor y abogado acusador. Dios salió condenado y fue fusilado mediante unos disparos al aire. ¿Entiendes? Eso es una reivindicación, ¿sabes? En este caso del ateísmo, ¿eh? En fin, de todas maneras, bueno, nosotros nos has dado mucha esperanza tu mentalidad de ver lo positivo. Nosotros seguimos de todas formas también convencidos de que hay que seguir dando los mazazos poquito a poco, ¿no? Lo que pasa es que parece irracional, parece tan irracional muchas veces las cosas y tan ridículo que te da esa impotencia de decir, ¿cómo es posible? Es que hay una inercia de permisividad con la confesionalidad católica en España que es tremenda. O sea, la mayor parte de la gente, es que parece que ni lo ven, como si no se dan cuenta, o sea, están como inmunizados, porque claro, hay tanto, es tan invasiva la simbología y los detalles, bueno, empezando por la misma, el símbolo de la bandera, vamos, con la corona, con la cruz ahí encima, es que realmente... Totalmente, ¿no? Sí, es que sí, tendríamos que revisar desde el 78 totalmente, porque ya hay que ir a un referéndum sobre la monarquía, con eso nos cargamos el Estado confesional. Claro. Una cosa lleva a la otra. La república... Cuando se desmonte la monarquía, exactamente, la república se carga el Estado confesional. Entonces también hay que luchar en paralelo por eso, ¿sabes? Que yo creo que le queda muy poco tiempo a la monarquía. El propio rey emérito le dijo a alguien de su confianza que Leonor no sería reina. Bueno, pues... Y el rey emérito está castigado por unas fuerzas que dirigen al mundo, que son las que se lo han dicho. Tu nieta no va a ser la reina. Habrá una república. Es que eso tiene que ver con esto, ¿sabes? O sea, si arrancamos la raíz del régimen del 78, que es la monarquía, todo lo demás va a ser muy fácil hacer una limpieza laica, ¿sabes? Y te hará un laicismo saludable, que es lo que debe haber, racional. Cada uno, oye, los símbolos religiosos no se pueden colocar en el espacio público, oigan. En la escuela no puede tener religión, de ningún tipo, ¿entiendes? Como la escuela laica francesa, que se llama así, escuela laica francesa, el Estado francés no admite que en la escuela le meta religión, ni católica, ni protestante, ni de ningún tipo, Y aquí sí. No, claro, aquí vamos al falso laicismo, a la multiconfesionalidad, al café para todos. Es que todavía es casi peor. O sea, la deriva que está tomando el PSOE de multiconfesionalidad es que es casi peor. Y lo presenta como el ministro de Presidencia. El laicismo amable, ¿no? No, lo presentaba como que era un avance hacia era el laicismo, el plantear los mismos privilegios a las otras religiones. Sí, antes teníamos una, ahora tenemos dos, ¿entiendes? O tres. Es decir, es multiplicar el problema. Claro. Bueno, porque, escucha, el Islam es tan retrógrado como la Iglesia Católica, ¿sabes? Y incluso en ciertas cosas mucho más exigente con sus seguidores. O sea, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que la Sharia, la ley islámica, es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Sí, ha sido un auténtico placer, y de verdad. Y esperamos seguir contando contigo para otras más cosas. Batallas, habrá nuevas batallas, sí, nuevas victorias. Sí, estamos a tu total disposición en todo lo que te podamos ayudar a difundir y a entablar este tipo de conversaciones que además me encanta porque lo haces con un entusiasmo y transmites una energía que nos deja a todos como muy renovados. Estoy segura de que... Muchas gracias. Sí, porque hay veces que yo creo que nuestros oyentes se tienen que quedar medio amargados con los programas que hacemos. No hay que... Sí, porque el laicismo en España es duro, la batalla. Pero tu enfoque sí, es maravilloso, es muy entusiasta y yo creo que nos llena de energía, así que muchísimas gracias, de verdad. Entusiasta es una palabra que es religiosa, significa in zois, el que lleva un Dios dentro. Cuidado. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Europa Laica ha difundido recientemente un comunicado explicando el análisis realizado al llamado Informe Económico de la Conferencia Episcopal, que, como sabéis, trata de justificar a qué dedica el dinero recibido en la famosa casilla de la declaración de la renta. En dicho comunicado se denuncian las falsedades, las irregularidades que se contienen en el informe. Queda claro, con los datos difundidos por la propia Conferencia Episcopal, que tan solo una mínima parte de los más de 300 millones de euros recibidos en 2021, porque el informe económico es de 2021, de esos impuestos que se retiran a todos y todas, tan solo un ínfimo 2% se dedica a obras sociales. Sin embargo, ese es el principal reclamo publicitario de la Conferencia Episcopal para solicitarnos que desviemos ese 0,7% de los impuestos hacia sus manos. El manifiesto y todos los detalles del análisis completo y el programa de Domingos Laicos dedicado a explicar dicho análisis pueden verse en la web de laicismo.org. Bueno, espero que os haya gustado el programa tanto como a nosotros, porque la verdad que lo hemos disfrutado un montón y estamos ahora mismo llenos de, no sé ya si decir entusiasmo, pero con una energía muy positiva, desde luego. Ya sabéis, si queréis formar parte o tener algo que ver con Antipus, tenéis que escribir a asociacionantipus@gmail.com. Y ahora os dejamos con los geniales hormigones, que también los podéis buscar si queréis salsear un poco y ver otros temas, hormigones.com. Y os dejamos con el aire medio y os esperamos en 15 días con otro programa muy interesante, la cesión gratuita de suelo público a la Iglesia Católica. Ahí es nada. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.